Hoy marca un momento crucial en mi vida mientras me encuentro en la casa familiar, un lugar lleno de recuerdos queridos. Las paredes parecen cobrar vida, susurrando historias del pasado. Mi gato, Roy, está aquí también, corriendo de un lado a otro con energía incontenible. Su alegría ilumina la habitación y levanta mi ánimo. Esta casa, piedra angular del legado de mi familia, es más que un hogar. Es donde mi padre puso todo su corazón para construir una vida para nosotros, transformándola en una impresionante propiedad ahora valorada en 6 millones de pesos. Es un monumento a su trabajo arduo y visión, un legado que me dejó después de su fallecimiento. Sin embargo, en su ausencia, han surgido desafíos. Mi esposo cree que la herencia debe compartirse entre nosotros, una perspectiva que contrasta fuertemente con los documentos legales que confirman mi propiedad exclusiva. Mi nombre es Marilyn, tengo 40 años, y navego por el mundo financiero moderno a través de mi carrera en un banco en línea. Un camino moldeado por las lecciones inquebrantables de mis padres sobre la gestión del dinero y la responsabilidad. Aunque crecí en un hogar acomodado, mi crianza estuvo lejos de ser extravagante. Mis padres se aseguraron de que llevara una vida sencilla, dándome una asignación modesta, sirviendo comidas sencillas y matriculándome en una escuela pública. A pesar de eso, los rumores sobre nuestra riqueza se esparcieron, pintando una imagen de privilegio que no coincidía con mi realidad. Marilyn, la vida debe ser tan fácil para ti en esa gran casa. ¿Tienes todos los últimos gadgets? ¿Podemos ir a jugar?, me preguntaban mis compañeros, convencidos de que mi vida era un torbellino de lujo y derroche. En verdad, no tenía los juguetes más nuevos ni los sistemas de juegos más modernos, pero esas suposiciones persistieron, atrayendo amistades basadas más en el privilegio percibido que en una conexión genuina. Ahora, estando en esta casa llena de ecos de mi pasado, me doy cuenta de dónde radica la verdadera riqueza, no en la riqueza material, sino en los valores y recuerdos que me han formado. Creciendo, a menudo me encontraba en situaciones incómodas donde amigos o conocidos pedían dinero, una solicitud que chocaba con las enseñanzas de mis padres sobre la autosuficiencia y la discreción. Uno de los momentos más difíciles fue cuando accidentalmente rompí la consola de videojuegos de Emma. En ese momento, no tenía dinero para reemplazarla, lo que solo profundizó la culpa que sentía. Fue entonces cuando Bárbara, una nueva compañera de clase, entró en mi vida. Me preguntó si había contado a mis padres sobre la consola, pero tenía demasiado miedo de su decepción como para confesarlo. No puedo decírselo, podrían enojarse, le admití, esperando que lo entendiera. Pero cuando Bárbara más tarde me pidió ayuda financiera, tuve que negarme, atada por la estricta regla de mis padres sobre no prestar dinero. Disculparme con Bárbara fue incómodo y tensó nuestra amistad naciente. Las cosas empeoraron cuando ella reaccionó llorando a mi negativa, y pronto comenzaron a circular rumores de que no quería ayudar a una amiga a pesar de la riqueza de mi familia. Mis intentos de explicar que no tenía dinero extra no fueron escuchados, dejándome atrapada en una red de malentendidos y suposiciones. Al reflexionar sobre esos momentos ahora, veo cómo moldearon profundamente mi visión sobre la riqueza, las relaciones y la integridad, lecciones que resuenan mientras navego por las complejidades de mi vida hoy. Las palabras de Emma me dolieron profundamente, insinuando que valoraba el dinero más que la amistad. La situación empeoró cuando ella y Bárbara comenzaron a esparcir falsos rumores de que les debía dinero y me negaba a compensarles por la consola rota. Eventualmente, la escuela intervino, descubriendo la verdad y reprimiendo a Emma y Bárbara. Sin embargo, los rumores no pararon, continuaron propagándose como un incendio, hasta llegar a mis padres. Mi padre tomó el control, organizando una reunión con ambas familias. A pesar de sus disculpas, el daño ya estaba hecho, y nuestra relación estaba más allá de reparación. Tomé la difícil decisión de distanciarme de Emma y Bárbara, pero incluso después de eso, no pude escapar de sus miradas frías y comentarios susurrados. Fue una lección dolorosa de cómo el dinero podía complicar las amistades, socavando la confianza de maneras que no esperaba. Esa noche, durante la cena, mi padre me ofreció un consejo que me acompañaría durante años. Me dijo que estaba perfectamente bien decir no, especialmente cuando se trataba de asuntos financieros. Marilyn, no tienes que dar explicaciones, está bien decir no, me dijo, con tono suave pero firme. También compartió un consejo práctico para manejar solicitudes persistentes de dinero, si siguen pidiendo. Solo diles que necesitas consultar con tus padres, aunque sepas que no puedes prestarlo. Esta sabiduría se convirtió en la base para mí, formando mi enfoque hacia el dinero y las relaciones.
A medida que crecí, me volví más selectiva con las personas que dejaba entrar en mi vida, valorando el carácter por encima de cualquier consideración financiera. Después de la universidad, me aseguré de mantener mi vida personal y profesional separadas para evitar cualquier enredo. Estas lecciones sobre los límites, tanto financieros como emocionales, me formaron en la persona que soy hoy. Cuando tenía 32 años, conocí a Scott a través de un amigo en común. A pesar de la diferencia de edad entre nosotros, su autenticidad y calidez eran innegables, y lo que comenzó como una relación casual rápidamente se convirtió en algo serio. 3 años después, celebramos nuestro amor con una hermosa boda, para alegría de mis padres. Un mes después de nuestro matrimonio, mi padre sugirió invitar a Scott a nuestra casa. Aunque tenía reservas, Scott podía ser muy hablador, y temía que accidentalmente revelara demasiado sobre los asuntos financieros de nuestra familia. Sentí que era el momento de introducirlo más plenamente en nuestro mundo. Cuando Scott visitó, estaba visiblemente impresionado por nuestra casa. Admitió que no se había dado cuenta de la magnitud de la riqueza de nuestra familia. Aunque la visita fue tranquila, el torrente de preguntas de Scott sobre nuestras finanzas durante el trayecto de regreso me puso incómoda. No estaba completamente familiarizada con los detalles y su curiosidad parecía indagar en áreas que no estaba preparada para discutir. Unos meses después, la vida dio un giro brusco cuando mi madre me llamó para informarme que mi padre había sido hospitalizado. Fue un shock, añadiendo otra capa de complejidad a nuestras ya desafiantes circunstancias. Fue un shock enterarme de que mi papá estaba enfermo, sobre todo porque no había notado ninguna señal de que estuviera mal. Al recordar nuestra última reunión, apenas me vino a la mente que se veía un poco extraño, pero nunca imaginé que pudiera ser algo tan grave. La culpa y la preocupación me invadieron al pensarlo. Cuando mi mamá y yo lo visitamos en el hospital ese sábado, mi papá trató de mantenerse positivo, pero estaba claro que estaba luchando. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarnos, se disculpó por lo que pensaba que era una carga para nosotros, una respuesta típica de él, siempre poniendo a los demás antes que a sí mismo. El diagnóstico del doctor nos golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi papá tenía cáncer pancreático avanzado, y ya se había esparcido demasiado para poder operar. Era casi imposible comprender que alguien tan preocupado por su salud y tan lleno de energía como mi papá pudiera verse afectado por algo tan devastador. A pesar de todo, se mantuvo sorprendentemente fuerte, se enfocó en mantenernos felices, incluso mientras soportaba en silencio su propio sufrimiento. Verlo intentar protegernos de su dolor nos hizo llorar. Las reglas del hospital limitaban las visitas a la familia inmediata, y le entristecía no poder tener más gente a su alrededor para crear recuerdos felices. Su deseo de seguir viviendo la vida al máximo, incluso frente a su enfermedad, nos recordaba a todos lo vibrante que siempre había sido. Le prometí que mantendría nuestra casa llena de alegría, sin importar lo que sucediera. Esa promesa se convirtió en mi ancla mientras intentaba navegar por el caos de la situación. Para canalizar mi dolor y darme algo en lo que concentrarme, decidí renovar nuestra casa familiar. El proyecto me dio un sentido de propósito en un momento tan difícil. Scott, siempre atento y cariñoso, expresó preocupación por mi involucramiento, sin saber los otros desafíos que estaba enfrentando, incluidos los problemas relacionados con la herencia familiar, asuntos de los que aún no le había hablado. Cuando Scott preguntó por la condición de mi papá, finalmente le conté todo. Fue un alivio descargarme de todo el peso de la situación, desde las presiones laborales hasta las visitas al hospital, y el desgaste emocional que todo esto me estaba causando. Sin embargo, la tensión comenzó a crecer cuando Scott empezó a cuestionar los aspectos financieros de la enfermedad de mi papá y de la herencia familiar. Incluso sugirió que consultáramos a un abogado para prepararnos para futuros problemas con mi mamá, lo cual me tocó un nervio. Mi papá siempre había manejado los asuntos legales con un abogado de confianza, y la idea de meternos en cuestiones legales en un momento tan emocional me parecía abrumadora y cruda. La actitud cautelosa de Scott respecto a las finanzas solo aumentó la tensión en nuestra relación. Unos meses después, mi padre falleció después de una feroz batalla contra su enfermedad. Tras su muerte, comenzaron a surgir conversaciones sobre la herencia. Heredé una mansión valorada en 6 millones de pesos, y la curiosidad de Scott sobre ella solo aumentó. A pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de esas discusiones, su emoción por mudarse a la mansión y sus constantes preguntas sobre los detalles financieros me tomaron por sorpresa. Más tarde supe que Scott había hablado con mi primo en el funeral, quien mencionó de manera casual que sería una lástima que una casa tan grandiosa se quedara vacía. Este comentario solo empeoró las cosas. A pesar de mis intentos por dejar claro que la herencia era solo mía y no algo para compartir, Scott parecía no querer aceptar esto. Nuestra relación se volvió cada vez más tensa mientras él insistía en involucrarse más en la herencia familiar. En el funeral de mi padre, Scott estuvo presente,
pero distante, ofreciendo poco apoyo durante las ceremonias y en los asuntos legales posteriores. Mientras intentábamos volver a la vida normal, me sorprendió cuando me dijo que había cambiado la propiedad de nuestra casa a su nombre. Presentó documentos legales para probarlo. Esta traición fue una violación profunda de la confianza y un claro desprecio por los límites en nuestra relación. El manejo de estos problemas de herencia sacó a la luz problemas más profundos en nuestro matrimonio, obligándonos a reevaluar la confianza y los valores entre nosotros. Cuando Scott sugirió que podríamos seguir viviendo juntos como compañeros de cuarto sin que él contribuyera mucho financieramente, e incluso amenazó con el divorcio si no estaba de acuerdo, me sentí devastada. El peso de sus acciones fue asombroso. Le rogué que reconsiderara, con la esperanza de que se diera cuenta del sufrimiento emocional que sus decisiones habían causado. Pero cuando Scott reveló que había consultado a un abogado y tomado la decisión unilateral de cambiar la propiedad de la casa, me quedó claro que nuestros problemas se habían escalado más allá de la reparación. El divorcio ya no parecía una posibilidad lejana, parecía inevitable. Me sentí completamente traicionada y aislada, obligada a distanciarme de la vida y el hogar que alguna vez compartí con Scott. No entendía por qué tomaría acciones tan extremas. Sentía que su actitud hacia el dinero había cambiado de una manera que lastimaba profundamente tanto nuestra relación como su integridad. La situación empeoró al día siguiente cuando Scott exigió las llaves de la casa, insistiendo en que ahora era él quien poseía la propiedad. Cuando intentó entrar a la casa, fue detenido por seguridad, a quienes yo había proporcionado los documentos necesarios que confirmaban que la casa era legalmente mía, un regalo de mi papá. Al ver la prueba, Scott quedó atónito. Había contratado a un hombre llamado Frank para manejar la transferencia legal de la propiedad y le pagó una cifra impresionante de 410,000 pesos. Para horror de Scott, Frank resultó ser un fraude. Frank había desaparecido, dejando a Scott sin forma de contactarlo. A medida que aumentaba la frustración de Scott, dirigió su ira hacia mí, me acusó de gastar de más y cuestionó mi conocimiento de las leyes de herencia, tratando de echarme la culpa por el caos en el que ahora se encontraba. A pesar de los intentos de Scott por salvar nuestra relación y su esperanza de darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, la confianza entre nosotros se había roto más allá de la reparación. No tuve más opción que pedirle al guardia de seguridad que lo escoltara fuera de la propiedad, marcando el final de un capítulo que alguna vez estuvo lleno de amor, pero ahora estaba empañado por la traición y la pérdida. En los meses que siguieron, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Este periodo de introspección me permitió reconocer lo esencial que es la confianza y la honestidad en cualquier relación. La dolorosa experiencia con Scott, llena de mentiras y traiciones, me enseñó la importancia de nunca dejar que los asuntos financieros nublen mi juicio o comprometan mi integridad. Fue durante el primer servicio conmemorativo de mi papá en nuestro templo familiar que, inesperadamente, vi a Scott de nuevo. Desde nuestro divorcio, su vida había tomado un giro negativo. Estaba desempleado, luchando financieramente y visiblemente desgastado por las consecuencias de sus acciones. Verlo allí, en un evento tan personal y solemne, me recordó lo distantes que se habían vuelto nuestras vidas desde la separación. La presencia de Scott despertó en mí una mezcla de emociones. Se veía perdido, parado en un lugar donde claramente no pertenecía, rodeado de personas que alguna vez formaron parte de su vida, pero que ahora parecían extraños. Su intento de disculparse, aunque sincero, solo parecía crear una escena incómoda con mis familiares. Aunque veía su dolor, tuve que pedirle que se fuera, y la seguridad tuvo que intervenir para asegurarse de que se hiciera en silencio. Ese momento, aunque difícil, también fue un punto de inflexión para mí. Solidificó mi determinación de dejar el pasado atrás y seguir adelante. Decidí que era el momento de mudarme de la casa de mis padres, una decisión que había estado considerando durante algún tiempo. Encontré un nuevo lugar para vivir, cortando definitivamente los lazos con Scott. Mientras tanto, Scott seguía visitando la propiedad, que mi mamá y yo habíamos convertido en una villa de alquiler. Esta transformación nos permitió darle una nueva vida a la casa familiar y compartir su belleza con otros, convirtiéndola en una fuente de alegría y paz para los huéspedes. Scott, por su parte, parecía estar haciendo esfuerzos para reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo y parecía concentrado en empezar de nuevo. Aunque tenía sentimientos encontrados hacia él, me alegraba verlo intentando avanzar. La villa, sin embargo, se convirtió en mi foco de atención. Convertir la propiedad familiar